Bueno, pues vamos a hablar a un año de la pandemia, que hemos aprendido de ventilación mecánica y oxigenoterapia protectora en ARDS por SARS-CoV-2 o por COVID-19, pues vamos a comenzar. Lo primero es que hay que saber que un paciente que oxigena menos de 88% de forma sostenida corre mucho el riesgo de generar falla multiorgánica por hipoxemia. Entonces, ningún paciente debe estar tan hipoxémico. Regularmente se tolera una meta de saturación de oxígeno de más de 88% y también hay que evitar la hiperoxemia. Un paciente que satura 98, 99%, 100%, ya estamos desperdiciando oxígeno. Entonces, ante este tiempo de carencia, tampoco hay que mantener hiperoxemia. Podemos disminuir el FIO2 para esos pacientes. Nuestra meta más o menos objetivo desde hace muchos años es de 88 a 92%, aunque cierta literatura varía un poquito más. Algunos te pueden decir 94% o máximo 96% en pacientes con ARDS. ¿Ok? Cuando nos llega un paciente con insuficiencia respiratoria, lo primero que hay que ponerle es oxígeno para que sature mejor, para que no esté hipoxémico todo el tiempo. Entonces podemos utilizar unas cánulas normales o una mascarilla facial para suministrarle un poquito más de oxígeno a nuestro paciente. ¿Cuánto oxígeno le vamos a suministrar? Pues regularmente con unas cánulas nasales normales, cada litro que le hablamos al Brender va a incrementar 3% a 4% la fracción inspirada de oxígeno. Ustedes saben que la fracción inspirada de oxígeno que estamos respirando en este momento es 21%, 20.9%, se redondea en 21%. Entonces, si yo le abro a 1 litro por minuto el oxígeno, van a ser 3 a 4% más. Por ejemplo, de 21 va a subir a 24%, le abro 2 litros, 27% y así. Pero ya subirle más de 5 litros, por ejemplo, ya no genera beneficio, ya empieza a haber mucha fuga, nada más le va a generar molestia al paciente y lo que va a generar es que se empieza a desecar la mucosa nasal. Y entonces no es conveniente incrementar el FIO2 más de 40%, por ejemplo, con cánulas nasales normales. O sea, no hay que abrirle más de 5 litros por minuto, ya no va a servir de nada. Si yo le pongo una mascarilla simple al paciente, puedo otorgarle un FIO2 más o menos desde el 40, inclusive hasta el 50% o tal vez hasta el 60%. ¿Ok? Y unas cánulas nasales de alto flujo lo que van a hacer es que incrementamos el FIO2 inclusive hasta casi cercano al 100%. Entonces, lo primero es darle oxígeno, puntitas no mejoran, no alcanzamos 88, 90 de saturación, una mascarilla, no alcanzamos 88, 90 de saturación, pongo unas cánulas nasales de alto flujo si es que las tengo disponibles para mejorar la oxigenación del paciente. El alto flujo, pues es un dispositivo que se puede usar a través de un ventilador mecánico o de un dispositivo especial o de un dispositivo hechizo armado por el personal de inhaloterapia para darle mucho oxígeno al paciente y a una velocidad mucho más alta que cualquier otro dispositivo. Esta ventaja no nada más va acompañada de darle una fracción inspirada de oxígeno más alta, de 60, 70, 80 o hasta el 100%, sino que el oxígeno que está pasando al paciente va humidificado y va caliente. Siempre tiene que ir conectado un dispositivo de humidificación y calentamiento para que el oxígeno vaya calientito hacia los pulmones del paciente. Esta ventaja es agregada porque al momento de que pase oxígeno a temperatura normal, por ejemplo, se evita que haya disfunción mucociliar de la mucosa bronquial del paciente, permaneciendo las defensas que puedan excretar hacia el exterior partículas que sean posiblemente infecciosas, por ejemplo. Entonces, pues se recomienda que sea aire humidificado y caliente. Y no hay que tener miedo de darle oxigenoterapia a un paciente con COVID-19 porque la aerosolización no es tan larga, no es mucha. Un paciente que le ponemos, por ejemplo, una mascarilla facial, una mascarilla tipo Venturi, y le abrimos al FIO2 al paciente lo más posible, por ejemplo, nada más va a hacer una aerosolización que llega más o menos a unos 40 centímetros de distancia. Si nosotros estamos agarrando al paciente con las manos, no va a ser una distancia significativa y más, obviamente, porque tenemos que traer puesto bien nuestro equipo de protección personal. Entonces, no se preocupen por la aerosolización en estos pacientes. Inclusive las cánulas nasales de alto flujo, a pesar de que es un flujo muy alto, realmente casi no tienen problema de aerosolización. 17.2 centímetros está reportado que es lo que aerosolizan alrededor del paciente, entonces tampoco nos va a preocupar. Y si encima de las cánulas nasales de alto flujo le ponen una máscara N95, pues mucho menos aerosolización va a tener el paciente. La indicación para estos pacientes, para ponerles, es hipoxemia nada más. Un paciente con hipoxemia que no mejora con cualquier otro dispositivo de oxígeno, hay que ponerle cánulas nasales de alto flujo. En el caso de COVID-19, aquellos pacientes con pues un síndrome de estrés respiratorio agudo leve a moderado, podríamos llegar a utilizarla.
y vemos qué tal nos funciona con los pacientes. Esa sería, la idea es una recomendación fuerte, aunque tiene asegúnes porque tiene conflictos de interés. Este artículo que salió a finales del año pasado en el Intensive Care Medicine. ¿Cómo funcionan las cánulas nasales de alto flujo? Bueno, pues primero vamos a incrementar el FIO2 y al incrementar la fracción inspirada de oxígeno, pues va a mejorar la oxigenación del paciente, incrementa la presión arterial de oxígeno, incrementa la saturación de oxígeno. Pero también al subirle al flujo de oxígeno del paciente, también vamos a reclutar alveolos, vamos a incrementar el volumen al final de la expiración, a mejorar la distensibilidad pulmonar y con esto el paciente puede disminuir su trabajo respiratorio, disminuir su impulso respiratorio, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio y mejorar el confort del paciente. Y esto, la idea es que no progrese esta situación para que no tengamos que intubarlo. Esa sería la idea. Ahora, ya poniendo un paciente con cánulas nasales de alto flujo, hay que monitorearlo estrechamente. ¿Qué le vamos a monitorear? Bien fácil, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Y esto de pasada a forma objetiva y más efectiva, podemos sacar el índice de ROX. Y el índice de ROX es saturación entre FIO2 entre frecuencia respiratoria. Mientras menos sature un paciente, mientras más FIO2 le tengamos que poner y más frecuencia respiratoria tenga ese paciente, más es fácil que falle este paciente. Hay otros índices propuestos, como el índice de ROX ajustado a frecuencia cardíaca, que es el índice ROX-HR, que la misma división la dividimos ahora entre frecuencia cardíaca y lo multiplicamos por 100, pero este tiene mucho menos impacto estadístico, nada más hay un artículo al respecto, y del índice de ROX hay muchísimos. ¿Cómo vamos a usar el índice de ROX? Tenemos un paciente que llega con insuficiencia respiratoria hipoxémica, le ponemos unas cánulas normales de oxígeno y no mejora, le ponemos una mascarilla facial, no mejora, tenemos a nuestra disposición cánulas nasales de alto flujo, le ponemos el alto flujo, le subimos al FIO2, le subimos al flujo del paciente. Si el paciente en 2 horas le sacamos un índice de ROX, saturación entre FIO2, entre frecuencia, y sale arriba de 4.88, perfecto. Cualquier paciente con más de 4.88 de índice de ROX es un paciente que se puede continuar con esa terapia y que no es necesario escalarlo a ventilación no invasiva ni intubarlo. Pero si el paciente en menos de 2 horas tiene menos de 2.85 de índice de ROX, hay que intubarlo rápido. ¿Ok? Si está en un nivel intermedio, podemos seguirlo vigilando muy estrechamente, pero mucho cuidado. Si a las 6 horas el ROX está menos de 3.47, hay que intubarlo. Si está entre 3.47 y 4.8, podemos seguirlo vigilando. Si a las 12 horas el ROX está menos de 3.85, hay que intubar al paciente. Y si sigue arriba de 4.8, lo podemos seguir vigilando. Entonces, la cifra clave es que arriba de 4.88 de índice de ROX es un paciente que puede tolerar cualquier otro tipo de oxigenoterapia, regularmente es alto flujo en este caso, pero puede traspolarse a otro tipo de oxigenoterapia y es un paciente que no tenemos que intubar, por lo menos en ese momento, pero sí hay que seguirlo vigilando. La meta de saturación de oxígeno en los pacientes con COVID-19, según este estudio, es que si el paciente tiene antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos de mantener una saturación de oxígeno de 88 a 92%, sobre todo evitar la hiperoxemia en estos pacientes. Y si el paciente no tiene EPOC, o no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la meta de saturación va a ser entre 92 y 96%. Una cifra muy buena sería tener al paciente en 94%, pues con lo que le estamos otorgando de oxígeno al paciente. Otra escala muy, muy buena es la escala de trabajo respiratorio. Tome en cuenta 4 ítems que son meramente clínicos. Uno, el más importante de todos, la frecuencia respiratoria. Menos de 20 de frecuencia respiratoria es un punto, de 21 a 25 son 2 puntos, de 26 a 30 son 3 puntos y más de 30 son 4 puntos. Y buscamos datos clínicos de insuficiencia respiratoria como es el aleteo nasal o el uso de músculos accesorios de la ventilación en el cuello, el esternocleidomastoideo o en el abdomen. Cuando nosotros más bien evaluamos los músculos accesorios del cuello y del abdomen, hay que ser por palpación, tocando al paciente, porque a veces la papada nos va a impedir que el paciente que podamos ver nosotros el uso de la contracción de los músculos accesorios en el cuello, o el abdomen, la pancita, nos va a impedir que chequemos si el paciente está respirando o no con esos músculos. Entonces hay que tocarlo. Si nosotros sumamos un total de 4 puntos, más bien de 5 puntos en adelante, o sea, más de 4 puntos, es un paciente que si en media hora no mejora, hay que intubarlo, ¿ok? Esa es una escala muy objetiva, muy rápida que podemos utilizar. A fin de cuentas, un paciente que se mantenga con frecuencia respiratoria más de 26 por más de media hora, a pesar del oxígeno suplementario que le hayamos puesto, es un paciente que seguramente vamos a tener que intubar. Mucho ojo, la frecuencia respiratoria juega un rol muy importante para decidir si intubamos un paciente o no. No hay que dejar un paciente taquipneico de forma sostenida porque se va a cansar y va a acabar en paro respiratorio y nos complicamos todo. Ahora, si el paciente no mejoró con oxigenoterapia convencional, no mejoró con alto flujo, ¿qué podemos hacer antes de intentar intubarlo? Ponerle ventilación mecánica no invasiva.
La ventaja de la ventilación mecánica no invasiva es que con este tipo de interfaces o esta máscara ya no nada más va a ir oxígeno solo, sino va a ir un oxígeno y aire a presión. Va a inflarse sus pulmones a través de una bomba ventilatoria. Si el paciente ya estaba cansado de respirar, este tipo de terapia le puede ayudar bastante. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes? Bueno, que el paciente tenga un síndrome de distrés respiratorio agudo leve, es una recomendación 2B. Y antes no se recomendaba usar en SDRA moderado a severo. No se recomendaba con una recomendación 2A. Entonces, esto puede llegar a cambiar con tantos estudios que han salido el año pasado de insuficiencia respiratoria en COVID-19 y sobre todo si usamos ventilación no invasiva y posición prono despierto, podría llegar a ser todavía más efectiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la ventilación no invasiva? Incapacidad para proteger la vía aérea. Un paciente inconsciente no es candidato a no invasiva. Inestabilidad hemodinámica. Un paciente que venga muy hipoxémico y en choque séptico, pues híjole, es muy difícil que lo mantengamos con ventilación no invasiva. Puede ser peligroso, puede incrementar la falla orgánica múltiple. Incapacidad para fijar la interfase, por ejemplo, vean mi nariz. Va a costar mucho trabajo que una máscara de ventilación mecánica no invasiva no me haga fuga por esta situación, pero hay pacientes que tienen prognatismo, micrognatia, alteraciones barba, por ejemplo, que evita que pueda fijarse esta ventilación no invasiva. Que el paciente tenga problemas como vómito severo, hematemesis severa, hemoptisis severa, que esté sacando mucho líquido por la boca, pues va a ser muy molesto y puede acabar inclusive en aspiración y es peor. Secreciones copiosas también, pues a veces tienen problema para expulsarlas cuando uno tiene una interfaz aquí en la cara. Entonces, eso hay que considerarlo. ¿Ok? Y cuando usemos ventilación mecánica no invasiva, se recomienda programarla con trigger por flujo, se recomienda usar modos por presión, idealmente el modo CIPAP presión soporte. Existe el modo B-level, pero ese se recomienda para pacientes con SAOS cuando están en su casa. En un paciente hospitalizado pueden usar CIPAP presión soporte, es lo mejor. Calmar al paciente verbalmente, decirle, ¿sabe qué? Le falta mucho el aire, no mejoró con oxígeno, ahora le voy a poner esta máscara que le va a aventar aire y oxígeno, pero a presión para inflar sus pulmones y ayudarlo a descansar. Hay que hablar y explicarle el procedimiento. No usar sedación preferentemente. Podríamos dar una oportunidad ante un paciente muy agitado, pero realmente lo más seguro es que se la vaya a arrancar y que nos vaya a fallar el paciente y acabe peor el asunto en una intubación emergente. Y si en un lugar no hay nadie que pueda intubar un paciente, pues podríamos usar ventilación no invasiva en lo que se traslada, inclusive trasladarlo con la misma, si es que llegara a ser absolutamente necesario. ¿Ok? A fin de cuentas, nosotros vamos a tener un paciente grave que nos llega con hipoxemia, que idealmente esperemos que mejore con oxígeno. Si no mejora con oxígeno, escalamos la terapia y le ponemos cánulas nasales de alto flujo. Si no mejora con alto flujo, le ponemos ventilación mecánica no invasiva y podemos intubarlo preoxigenándolo directamente con las cánulas nasales de alto flujo o con la ventilación mecánica no invasiva. Nos sirve de terapia de preoxigenación dentro de nuestras 7 Ps de la secuencia de intubación rápida. Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta. No habría necesidad de quitársela y ponerle otro dispositivo para intubarlo. Entonces, directamente de no invasiva, se pasan los medicamentos y se hace la secuencia de intubación rápida. Ahora, otra terapéutica que se puede adjuntar a estos 3 tipos de oxigenoterapia, ya sea convencional, alto flujo o no invasiva, es la posición prono. La posición prono mejora muchísimo a los pacientes por 2 cosas muy sencillas. Cuando nosotros tenemos un síndrome de estrés respiratorio agudo, observen la imagen B en la parte de arriba a la derecha, observen cómo tenemos un montón de colapso alveolar en las partes basales y posteriores. Tenemos colapso alveolar ahí y tenemos mucha inflamación en los capilares, lo que impide el intercambio gaseoso de ese paciente. Cuando observamos al paciente que está en supino, observen cómo el corazón cae sobre los alveolos del pulmón izquierdo. Cuando yo pongo al paciente ahora en prono, por peso, por una simple y sencilla acción de la gravedad, ahora el corazón cae sobre la cama, ya no cae sobre el pulmón. Entonces, los alveolos que están por debajo del corazón se empiezan a abrir, se empiezan a reclutar y como son zonas ricas en capilares, el paciente oxigena rapidísimo y también intercambia CO2. Aparte, tenemos otra ventaja enorme en México para su utilización, también en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos y México son las poblaciones con mayor obesidad en el mundo. Entonces, observen la imagen de arriba a la derecha, cómo el abdomen cae sobre los alveolos del paciente que están encima del diafragma. Entonces, a mayor obesidad, mayor colapso alveolar en esas zonas. Si yo al paciente lo pongo boca abajo, como en la imagen de la derecha abajo, el abdomen ahora cae sobre la panza y deja libres todos los alveolos que estaban arriba de ella, apachurrados por el abdomen. Entonces, mejora también mucho más la oxigenación en estos pacientes. De forma fisiológica se ha observado que la posición prono disminuye las zonas atelectáticas, incrementa las zonas aereadas, disminuye los cortocircuitos e incrementa el intercambio gaseoso. Entonces, el paciente, a fin de cuentas, él va a mejorar de todas
incrementando el volumen corriente, la capacidad residual funcional porque reclutó pues gran número de alvéolos seguramente, incrementa la ventilación porque se abrieron alvéolos nuevos, incrementa la perfusión porque los alvéolos que se abrieron están en las zonas donde hay más capilares, entonces oxigenando mucho mejor al paciente y barriendo un poquito más de CO2. Aparte que si ustedes han visto un paciente en supino, por ejemplo, ustedes ven cómo la caja torácica se expande. Cuando ponen en prono a un paciente, ustedes ya ven que la caja torácica casi no se mueve. La energía que está usándose para expandir la caja torácica ventral, cuando el paciente está en prono, se usa más para expandir el pulmón que para mover la caja torácica. Entonces hay una mejor disipación de la energía que se va a enfocar en abrir los pulmones del paciente. Entonces, hemos publicado afortunadamente varios artículos de posición prono despierto y ya se sabe que es factible, que todo el mundo lo puede hacer y que hay muchos pacientes con falla respiratoria en los cuales aplicarlo. Es viable, es gratuito, es seguro, no hay ninguna complicación severa de pronar un paciente despierto en absoluto y es eficaz. Incluso la mayoría de los artículos, excepto uno, dicen que los pacientes podrían llegar a evitar la intubación y por ahí hay uno que sospechan en que incluso puede llegar a disminuir la mortalidad. Falta un estudio grande, prospectivo, controlado, bien hecho, pero todavía no hay. Están en protocolo tres estudios. Nosotros tenemos uno observacional de más de 800 pacientes de 27 unidades hospitalarias. Entonces esperemos que pueda salir pronto a la luz para que sepan qué es lo que encontramos. ¿Ok? Ahora, si el paciente no mejora con oxígeno normal o con alto flujo o con no invasiva más prono, pues tenemos que intubar a ese paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Regularmente no es más de 2 a 3 horas en saber qué paciente vamos a tener que intubar realmente. Pues de intubado a un paciente tenemos que darle mucha protección pulmonar porque nos podemos complicar nosotros más al paciente, aparte de que ya llegó con la neumonía. Este artículo acaba de salir en el New England Journal of Medicine de COVID severo y habla de estrategias ventilatorias con impacto en supervivencia en los pacientes graves con COVID-19. Realmente, a pesar de todos los modos ventilatorios que hay, a pesar de todas las propuestas que hay respecto al manejo de la ventilación mecánica, inclusive de fármacos que pueden usarse como el óxido nítrico, las prostaglandinas, etcétera, etcétera, realmente hay muy pocas estrategias que han disminuido la mortalidad en los pacientes graves bajo ventilación mecánica con síndrome de respiratorio agudo. La primera y la más importante de todas es un volumen corriente protector. Si el paciente tiene los pulmones muy inflamados, pues seguramente están con un colapso alveolar impresionante. Yo no le voy a poner un volumen corriente para expandir ambos pulmones sanos, porque seguramente como están ocupados esos pulmones, si yo le pongo ese volumen corriente, ese volumen se va a distribuir en las zonas que están sanas nada más y las enfermas no se van a abrir, entonces va a entrar mayor volumen a zonas sanas desgarrando esos alvéolos. Mucho cuidado con eso. Entonces, volumen corriente protector, ahorita veremos cuánto. Posición prona, ya se considera mala práctica clínica no pronar un paciente con síndrome de respiratorio agudo moderado a grave. Y control de la presión meseta. Y posiblemente el control de la driving pressure del doctor Amato. Primero, volumen corriente, ¿cómo lo vamos a programar? Pues primero depende del peso predicho y para esto hay que medir al paciente, porque el peso predicho para una mujer es talla del paciente en centímetros, talla de la paciente en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45.5. Y en un hombre, talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50. No hay que hacer como que medimos al paciente, ¿eh? Hay que medirlo con una cinta métrica, idealmente no deformable, para que no haya problemas. Y entonces ya teniendo el peso predicho voy a multiplicarlo por 6 mililitros por kilo de entrada. Puedo bajarme hasta 4, puedo subirme hasta 8. Esa es la idea, pero podemos empezar con 6. Si con 6 mililitros por kilo tengo metas de presiones, está perfecto. ¿Cuál es la primera meta que voy a monitorear? La presión pico. La presión pico no debe ser mayor de 35 centímetros de agua si no queremos causarle un barotrauma al paciente. Presiones pico de más de 35 sostenidas se asocian a que el paciente rompa alvéolos, se genera un neumotórax y un paciente intubado con neumotórax es más fácil que se genere atención. Mucho cuidado. Si manejan pacientes pediátricos, la meta de presión pico en pediátricos es menos de 31 centímetros de agua. Ahora, ya tenemos la primera meta. La segunda meta es hacer una pausa inspiratoria. No sabemos de cuánto tiempo exactamente, pueden ser de 0.2 segundos o pueden ser más segundos hasta que se estabilice la meseta, no hay una regla, pero la idea es que siempre en esa meseta tengas una presión meseta menos de 30 centímetros de agua, ¿ok? Idealmente podrían ser menos de 27 o menos de 25 según el doctor Paulo Pelosi, pero por lo menos que estén menos de 30 centímetros de agua. Eso también va a disminuir la mortalidad del paciente. Y la última es que si ya tenemos la presión meseta, ahora tenemos que restárselo al PIP. Si yo tengo 10 de PIP y tengo 25 de presión meseta, tengo una presión que se llama driving pressure en 15 centímetros de agua, ¿ok? La driving pressure idealmente tiene que estar por abajo de 13 a 14 centímetros de agua para
generar un beneficio en supervivencia. Entonces, esa es otra opción. Sin embargo, no hay ningún estudio prospectivo que haya respaldado esta información. Todo es tomado de estudios retrospectivos, pero a fin de cuentas, mientras mejor tenga metas de presiones el paciente, va a ser mucho mayor la supervivencia. ¿Y de PIB cuánto? No hay ninguna regla de cómo poner el PIB. Hay que poner el mínimo PIB para que el paciente sature la meta, que es 88% por lo menos, ¿ok? Salió un estudio recientemente de que los pacientes con 12 de PIB, cuando están muy graves, más o menos ese 12 de PIB funciona para la mayoría de los pacientes graves intubados por COVID-19. Entonces es una buena cifra para empezar, pero no hay una regla, ¿eh? Más o menos se van a andar moviendo entre 10 y 15 de PIB cuando el paciente está muy grave, y cuando ya está mejorando un poquito pueden bajarse tal vez 9 o 8 de PIB. Igual no les recomendamos que se bajen tanto, hasta 5, por ejemplo, porque puede haber mucho colapso alveolar. No hay una regla cómo ponerlo. El doctor que descubra cuánto poner de PIB exactamente, pues se va a llevar un abrazo o un premio Nobel, algo se va a llevar por lo menos. Entonces, cifras de PIB más o menos entre 5 a 15 en paciente mientras más grave esté, más cercano a 15, tal vez 12, tal vez 10, tal vez 15, y mientras más sano se pueden bajar tal vez a 9 o a 8, y se puede extubar inclusive un paciente a partir de 10 para abajo de PIB, entonces tampoco se preocupen por eso. ¿Ok? Lo que sí es necesario es que el paciente, si tiene un COVID intubado y está con una PAFI menos de 150, tenemos que pronarlo, ¿ok? Ya vimos los beneficios fisiológicos del prono, pues si está intubado también va a tener beneficio probado en supervivencia. Desde el año 2003, el doctor Grande mostró incremento en la sobrevida de pacientes pronados con síndrome respiratorio agudo. ¿Cuándo lo vamos a pronar? Antes de 72 horas, ¿ok? Mientras más pronto mejor. Si el paciente lo intuban, le dan una programación convencional de inicio y el paciente mejora notablemente, tal vez no se tenga que pronar. Pero si lo intuban, le dan una ventilación protectora y no levanta la PAFI más de 150, ese prónelo pronto, ¿ok? Pronto, si se puede antes de un día, mucho mejor. ¿Cuánto tiempo? Más de 16 horas al día. Si quieren pueden dejarlo en prono continuo, pero por lo menos, pero tiene que ser siempre más de 16 horas al día. En esas horas el paciente se le tiene que movilizar la cabeza y el brazo cada 2 a 3 horas y tenerlo en posición como se observa ahí, que es posición de nadador, para evitar lesión en el plexo braquial. Cada que se movilice el paciente tienen que monitorear los signos vitales y todo, y vigilar que no se nos vaya a extubar en la movilizada. Mucho cuidado al respecto, siempre hay que hacer eso. ¿Y hasta cuánto se va a quedar pronado el paciente? Hasta que su PAFI suba más de 150 de forma sostenida. ¿Cómo está esto? El paciente amanece con 160 de PAFI en prono. Entonces pienso en ponerlo en supino, lo pongo en supino. Si el paciente 4 horas después de estar en supino baja mucho la saturación y la PAFI baja menos de 150, lo vuelvo a pronar. Si al otro día amaneció con 200 de PAFI, lo pongo en supino y el paciente después de 4 horas en supino baja la PAFI pero a 180, ya no bajó menos de 150, lo dejo en supino y ya lo puedo intentar despertar, inclusive empezar a progresar del ventilador mecánico con mucha prudencia. ¿Ok? Eso es todo lo que ha demostrado mejoría en sobrevida en los pacientes graves con COVID-19. Recientemente salió este artículo en el Critical Care en el cual se propone un algoritmo de escalamiento de oxigenoterapia de cuando como llega el paciente. Llega con insuficiencia respiratoria, le ponemos oxigenoterapia convencional, sigue taquipneico, sigue con disnea, sigue desaturando, le pongo alto flujo, sigue taquipneico, sigue con disnea, sigue desaturando, le pongo ventilación mecánica no invasiva, sigue con disnea, sigue taquipneico, sigue desaturando, sigue con un índice de ROX bajo menos de 4.8, pues ese paciente puedo considerar posición prono despierto, pero si sigue taquipneico, sigue desaturando, sigue con frecuencia respiratoria alta y el índice de ROX sigue bajo, mejor no intubo. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. ¿En cuánto tiempo tomamos la decisión? Les digo, regularmente 2 a 3 horas y sabemos cómo nos queda el paciente. ¿Ok? Es el resumen de lo que se tiene que hacer. Acuérdense, una terapia escalonada, meta de saturación por lo menos arriba de 88, una meta muy buena sería 92-94% en todos sus pacientes. Y si el paciente no mejora en 2-3 horas con oxigenoterapia, alto flujo no invasiva, intúbenlo, no tengan miedo al respecto. Eviten intubaciones tardías, pero también siempre denle la oportunidad al paciente de otras terapias alternativas como el prono y ventilación no invasiva, por ejemplo. Continuamos con el programa a un año de la pandemia por COVID-19, ¿qué es lo que hemos aprendido?